Uno a Uno con Ramiro Avendaño. Bienvenidos a Uno a Uno, yo soy Ramiro Avendaño. Estamos con el profesor Sergio Fajardo, ex gobernador de Antioquia, ex alcalde de Medellín y anterior candidato a la presidencia de Colombia. Profesor Fajardo, bienvenido a Uno a Uno. Oh, buen día, Ramiro. Pues bien, hombre, contento, muchas gracias. Listo para responder lo que tengamos que responder. Bueno, muchas gracias por aceptarnos la invitación a Uno a Uno. Como sabes, Uno a Uno es un programa que busca conocer las personas detrás de los personajes. Esa cosa allá en donde uno se conecta y nos conectamos los unos con los otros, en donde nos parecemos más. ¿Sí? A ver, pues. Y comencemos por esa parte que de la que quizá el país no sabe tanto, y es: ¿quién es Sergio Fajardo y de dónde viene? ¿Cómo era tu vida de niño? ¿Cómo era el entorno? ¿Qué te gustaba? ¿Qué pasaba hace unos añitos atrás? Unos cuantos añitos. Bueno, voy a tratar de ser breve porque ya la vida ha estado larga, pero me voy a concentrar fundamentalmente en esa infancia, juventud. Yo nací en Medellín, mi papá se llamaba Raúl Fajardo, era un arquitecto, fue un arquitecto muy destacado. Mi mamá se llamaba Mara Valderrama y soy el mayor de 5 hijos. Nosotros vivíamos a las afueras de Medellín, a la entrada de Envigado. Hoy no hay ningún tipo de diferencia, pero era una zona donde había terrenos, que había muchas fincas en ese territorio. Y recuerdo especialmente que vivía en un espacio donde llamábamos La Cuadra, donde prácticamente todo el día nos la pasábamos en la calle, físicamente en la calle, montando en bicicleta, jugando fútbol, jugábamos tapitas con los chicos, las chicas de los barrios vecinos, y era una infancia muy amable, muy sencilla, tranquila. Mi colegio era el colegio benedictino, que quedaba relativamente cerca de mi casa. Ahí mismo, ¿no? Cerquita de la casa, quedaba el colegio benedictino. Entonces era una vida sencilla, simple, sin mucho inconveniente. En la vida diaria estábamos contentos. Pasábamos en la calle, una época muy diferente a lo que vivíamos. ¿Qué te apasionaba por aquella época? ¿Cuáles son las primeras pasiones que recuerdas o gustos que te empezaran a diferenciar de alguna manera con el resto de los amigos? Pues había una cosa que me ha gustado toda la vida y es la bicicleta. Yo, desde que me monté por primera vez en la vida en una bicicleta, mi cálculo es por ahí de 3 años, vivíamos en otra parte de la ciudad en ese momento, pero recuerdo que me monté en una bicicleta con rueditas. Desde ese día hasta este día de hoy, ayer fue la última vez que monté bicicleta en un simulador. Yo amo la bicicleta, esa sensación es un placer. Y me han pasado muchas cosas en la bicicleta, entre otras, por ejemplo, en esa edad salíamos a montar, pues el tráfico era mínimo en esos tiempos, y competíamos con los compañeros, con los amigos, pues los amiguitos, como decíamos los del barrio, y compitiendo en una carrera dije, yo no me voy a dejar alcanzar. Me cogí un carro, tuve una fisura de cráneo, estuve en la clínica, en fin, no me pasó nada, nunca en la vida me volvió a dar miedo, pero el ciclismo siempre fue algo muy importante en la vida para mí. Y siempre yo fui muy buen estudiante, me gustaba leer, me gustaba estudiar, me gustaba estar concentrado, entonces nada espectacular. Y entiendo, el ciclismo te ha acompañado toda la vida. Toda la vida, toda la vida. ¿Y alguna vez competiste o compites? Claro, pues he competido, pero como aficionado, sí, por supuesto. Claro, en Medellín había ¿cómo era? El clásico de ejecutivos, por ejemplo, del colombiano. Sí, en ese competí una vez. Sí. Pero, por ejemplo, competí, yo me fui a estudiar, a hacer un doctorado en matemáticas a los Estados Unidos. Después de que terminé de hacer el doctorado, me fui a vivir como profesor a una ciudad hermosa, Boulder, Colorado, las montañas de Colorado. Y lo primero que hice allá fue averiguar dónde había club de ciclismo. Encontré unas personas, con ellos montaba, y recuerdo compitiendo en una subida por un cañón muy hermoso. En una época de invierno, nieve por todos lados, las quebradas que pasaba al lado, congelada, con las manos heladas, en una subida, compitiendo en una subida. Quedé quinto, pero yo pasaba dichoso. Después, yo volví a trabajar a la Universidad de los Andes, acá en Bogotá. Yo fui profesor en la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional de Matemáticas, y competíamos en el Parque Simón Bolívar en circuitos. En alguna oportunidad gané. También participaba yo en los Andes. En esa época nadie montaba en bicicleta. Éramos un mensajero de los Andes, uno que trabajaba en contabilidad y yo, y competíamos en CAFAM, organizaba para afiliados a CAFAM competencias, y yo en alguna competí. Y otra pasión también, el fútbol. Ajá. Entonces yo soy hincha del Deportivo Independiente Medellín desde que me conozco. El poderoso de la montaña. El poderoso.
Recuerdo todavía el primer partido de fútbol que fui, con mi papá me llevó de la mano, recuerdo en qué tribuna nos sentamos. Siempre que he ido al estadio en Medellín he tratado de sentarme en el mismo sitio que me sentaba con mi papá. Recuerdo quiénes jugaban y desde ese día hasta el día de hoy, así como con el ciclismo, yo le pongo atención a todas las noticias deportivas. Cada que puedo veo jugar al Medellín, cuando puedo, tengo hinchas, soy hincha de muchos equipos por todo el mundo, me encanta el fútbol, entonces ciclismo y fútbol han sido parte fundamental de mi vida, me gusta. Tú eres un hombre profundamente conectado con las pasiones que unen a los colombianos, ¿verdad? Porque si bien el fútbol es mundial, el ciclismo, a pesar de que es un deporte que ha cogido mucha fuerza, pues nosotros somos muy ciclistas aquí desde siempre. Y particularmente dos departamentos que han sido muy fuertes en ciclismo, que son Antioquia y la región cundiboyacense y Boyacá. Sí. Y entonces, pues yo he pasado mucho tiempo también en Boyacá, he montado, me he caído en bicicleta, en fin, amo el ciclismo, amo el fútbol, hago fuerza, soy hincha, no violento, pero esa es una pasión y repito, todos los días de la vida yo voy a la página deportiva. Desde que leí el primer periódico siempre iba a la página deportiva primero y todavía voy a la página deportiva. Bueno, qué rico empezar esta entrevista conociendo esa parte tan pasional. Vamos a un corte de comerciales y seguimos hablando un poco de la vida académica y de todo este desarrollo. Continuamos en Uno a Uno con Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial. Seguimos en Uno a Uno con el profesor Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín y excandidato presidencial. Profesor Fajardo, nos contaste de la pasión por el deporte, la infancia, pero eres, por supuesto, un académico con doctorado, matemático. El país te reconoce, digamos, por una intelectualidad afectuosa, diría yo, que es como una traducción muy chévere de lo complejo en lo simple, en el día a día. Cuéntanos, al salir del colegio, ¿qué estudias? ¿Qué pasa? ¿Cómo te conviertes en el niño ciclista al profesor? Pues yo hubiera querido ser ciclista, pero pues no tenía las condiciones realmente. Hubiera querido ser futbolista, yo hubiera querido ser el arquero del DIM. No tenía la capacidad para ser el arquero del DIM. Pero siempre fui muy buen estudiante. Y en el colegio, yo estudié en el colegio benedictino, en los 3 últimos años del bachillerato, tuve en particular un profesor que se llamaba Saúl Sánchez, ya está muerto. Y ese señor me introdujo a mí a mundos que en el camino tradicional de la educación no se recorrían. A la literatura, a la filosofía, al cine, a la cultura. Y empecé yo a explorar otros mundos. A mí me gusta estudiar, leer, pensar, conversar. Y aprendí muchas cosas y me abrió la mente. Y él fue la primera persona que me dijo, ¿y nunca he pensado en estudiar matemáticas? Yo no conocía a nadie que estudiara matemáticas. En esa época, quienes teníamos atracción por la ciencia, pues el camino natural era estudiar ingeniería civil. Esa era la carrera. ¿Y tu compadre era arquitecto? Mi papá era arquitecto y tenían una compañía donde tenía un tío ingeniero y lo natural era que yo hubiera estudiado ingeniería civil y en primera instancia pensé estudiar ingeniería civil. Hago la historia corta porque tiene ciertas condiciones, pero yo empecé a estudiar ingeniería civil y fui a la Universidad Nacional en Medellín, que me encantaba. Pero estando yo allá tuve un profesor que nos daba matemáticas, la introducción a matemáticas y esto es lo mío. A mí no me gusta irme a un laboratorio, a hacer experimentos, hacer ese tipo de cosas. A mí lo que me gusta es la parte abstracta, los conceptos fundamentales, la lógica, la teoría de conjuntos, el raciocinio matemático, la belleza profunda de lo que son las matemáticas. Y ahí tomé una decisión y dije, yo voy a estudiar matemáticas. Ese profesor se llama Fernando Puerta, allá estaba en la Universidad Nacional. Y tuve la fortuna, la posibilidad de venirme a estudiar a la Universidad de los Andes Matemáticas. Y ese fue el camino que yo escogí. Naturalmente iba de la mano de ser profesor. Yo dije, yo quiero ser profesor, mientras que la mayoría de quienes estaban al lado iban a estar en empresas, etc. Dije, yo no soy negociante, yo no hago empresas, yo soy un profesor, soy un matemático, soy un científico, y así viví una buena parte de mi vida. Pude irme a hacer un doctorado, tuve personas excelentes, grandes maestros que me inspiraron, me enseñaron, me abrieron el camino. Entonces yo vivo agradecido, profundamente contento de lo que yo estudié en la vida, de la manera de ser profesor. Yo escogí ser profesor y si volviera a vivir, volvería a escoger ser profesor. Hoy soy profesor en México. La forma como yo me gano la vida es, yo tengo una pensión
y soy profesor en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Una de las mejores universidades del mundo. Yo no tengo la menor duda. Y soy profesor allá, no soy de matemáticas, sino de liderazgo público. Y he tenido muchas oportunidades. Y cada que yo entro a una clase, a una charla, así sea estudiantes de bachillerato, la hago con la misma ilusión como dicté la primera clase. ¿Cómo se convierte el profesor en funcionario público, en alcalde de Medellín? Eso... Vamos otra vez al origen. Sí. Vamos al origen, a la casa, a la entrada de Envigado. Ajá. En esa época no había, como hay hoy, urbanizaciones cerradas, llenas de reja. Y en la casa que yo vivía, en un sitio muy especial, al lado quedaba un barrio que era un barrio obrero. De quienes los habitaban eran fundamentalmente trabajadores de empresas textileras de Medellín, del área metropolitana, como Coltejer. Entonces allá estaba el barrio obrero y los niños de allá con nosotros jugábamos en la calle. Entonces yo no era una discriminación social, que yo vengo de este contexto porque mi papá es un arquitecto famoso y aquí a una cuadra vive el hijo de un obrero. Pues yo jugaba con el hijo del obrero y estábamos contentos todo el tiempo y desde muy temprano tuve esa posibilidad, repito, de interactuar, jugar, íbamos a la casa de él, a la mía, sin ningún tipo de distinción. Pero muy pronto me empecé a dar cuenta de algo que desde ese día hasta el día de hoy me ha inspirado a mí para estar, y esa es la razón por la cual estamos hablando de esto hoy. Yo empecé a descubrir y a entender que en Colombia, en nuestro país, el origen social de las personas determina lo que pueden ser las personas. Si usted nació en una familia con unas condiciones, básicamente en la familia que nació le va a limitar lo que usted puede ser en la vida. Entonces yo podía ver donde yo había nacido, con mis amiguitos, con quienes yo jugaba, con quienes eran amigos y comprendía cómo iban pasando las cosas y dije, ahí está la raíz de las desigualdades sociales en nuestro país. Y nuestro país es muy desigual. Y repito, ninguno de nosotros escoge dónde nacer. Entonces, para mí esa es la injusticia más grande, porque el que usted nazca acá o nazca en una cuadra más allá, la vida va a ser totalmente diferente. Y siempre eso me causaba molestia a mí. Toda la vida estuve preocupado por lo que pasaba en nuestra sociedad. Yo estudiaba matemáticas, trabajaba muchísimo, pero nunca dejé de tener una preocupación en qué sociedad vivimos nosotros. Entonces, mientras que era un científico, pero yo después de estudiar, de regresar de los Estados Unidos a Colombia, porque no me quise quedar a vivir allá, dije, yo voy para mi tierra, a Colombia, ¿sí? Siempre estaba escribiendo columnas en los periódicos. Empecé a participar en cuanta organización había para apoyar para que mucha gente pudiera tener una educación tan buena como yo la tuve, conociendo el talento de las personas por toda Colombia, por todas partes. Y el talento no depende de dónde nací, el talento lo tenemos nosotros. Entonces yo fui integrante de Colciencias en su momento, el Consejo Nacional de Ciencias Básicas, para que mucha gente en Colombia pudiera estudiar ciencias, física, biología, todo ese tipo de talento que tenemos nosotros en Colombia. Después, para que pudieran ser emprendedores, para que pudieran hacer maestrías, doctorados. Yo escribía, participaba, para que mucha gente pudiera hacer las cosas. Los políticos toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad, gústenos a nosotros o no nos guste. A nosotros no nos gustaba la estructura política tradicional, no nos gustaba. Entonces estábamos frustrados porque queríamos aportar que se hiciera esto, en educación debería ser esto, etc. Y eran palabras al aire. Y en ese momento, hace 25 años, al finalizar el siglo XX, empezando el siglo XXI, tomamos una decisión y vamos a participar en política nosotros. Una decisión llena de coherencia, pero fundamentada en una vida llena de coherencia, con foco y coherencia. Bueno, vamos a un corte de comerciales y continuamos con el profesor Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín y excandidato presidencial. Continuamos en 1 a 1 con el profesor Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín y excandidato presidencial. Ex, pero próximo de alguna cosa. Y actual profesor y político activo. Profesor Fajardo, yo no voy a irme al tema de la historia de la elección de Medellín y la elección de... No voy a ir a ese pedazo, voy a ir a saltar a las realidades hoy. Pues tienes una formación excepcional y, como lo dije antes y lo repito, construida en mucha coherencia. Quizá hoy en el mundo político estamos viviendo un montón de incoherencia, una enfermedad de ideología. Sí, suelo yo decir que la ideología nunca va a ser capaz de superar la biología, pero eso toma un tiempo poderlo terminar de digerir, etc.
hoy cómo estás viendo la realidad política del país o la realidad social del país y qué crees que hay que hacer para llevar esto a, digamos, un estado de bienestar aceptable. Mire, yo creo que en Colombia tenemos una gran polarización y esa polarización empezó desde el año 2010 cuando el expresidente Uribe y el presidente Santos tuvieron la confrontación que tuvieron desde ese momento. El presidente Santos fue la persona, el de Uribe, en esas elecciones. Nosotros participamos contra él, en el sentido político. Antanas Mockus era el candidato a la presidencia y yo era el candidato a la vicepresidencia. Era la ola verde en ese momento. Y el presidente Santos era el de Uribe. Ellos dos han tenido esa confrontación que empezó desde ese momento. No me corresponde a mí hablar de esa confrontación. Pero Colombia ha venido creciendo en la polarización. Y la polarización quiere decir usted está conmigo o en contra mía. Yo he repetido una frase que es, nosotros dos podemos ser diferentes, pero no tenemos que ser enemigos. El hecho de que yo no piense o que estemos en desacuerdo en algo no me hace enemigo. Eso, por supuesto, en estos tiempos no existe. Usted está en un bando o en el otro. Si no está conmigo, es enemigo. Cuando usted habla del enemigo, habla en el lenguaje de la guerra. Y en el lenguaje de la guerra todo vale, hay que acabarlo. ¿Sí? Y entonces, esa es la Colombia en el mundo en general, pero en particular en Colombia, esa es la polarización. Entonces, a destruir al otro. La posibilidad de conversar es ínfima. La capacidad de dañar es gigantesca. Y el escenario natural que ha permitido muchas de estas expresiones son las redes sociales. Yo, por ejemplo, cometí un gran error, pero ya lo corregí hasta hace un año, porque yo pensaba que el mundo de las redes sociales no era el mundo para una persona como yo, que me gusta explicar, el profesor, todas estas cosas. Entendí que yo había cometido un error, porque el hecho de que no me gustaran las redes sociales como eran, pues no era problema de las redes sociales, sino problema mío. Puse todos los prejuicios a un lado. Dije, voy a aprender a hablar diferente, voy a entender esta cultura y no voy a cerrar la mente para abrirme a ese nuevo universo. Y lo que he descubierto es lo que yo estaba errado, porque en la polarización es, usted pone un mensaje y lo insultan, yo pongo un mensaje y hay unas personas que siempre me van a salir a decir cualquier cosa. Listo. Eso habla de ellos, pero no nos preocupemos. Pero lo que descubrí es que se puede hablar diferente y que se puede participar en las redes sociales y que una voz como la mía, lo que nosotros representamos en política, sí se puede escuchar. Yo estaba equivocado porque asociaba esa confrontación con gritería. Entonces, si usted está en medio de una gritería y llega una persona a hablar sin gritar, no se escucha. Pues sí se escucha y se puede hablar y aprendí a hablar distinto y aprendí a entender esta cultura y eso me ha servido enormemente a mí para multiplicar el mensaje a muchas partes. ¿Qué hay que hacer? Participar, mostrar que se puede hacer una política que no tiene que ver con la agresión, con el daño, que no tiene que ser con una Colombia amarga, que no tenemos que aceptar esa frase fatal que nos han metido a nosotros acá en Colombia, que es que así es la política no tiene que ser así. Hoy estamos viendo al señor Benedetti actuando en el Congreso de la República, el mismo señor Benedetti que llegó en avión privado con el presidente Petro, el mismo señor Benedetti que en los audios grabados dijo que él había conseguido 15.000 millones de pesos, que si él hablaba todo esto se caía. Pues ese señor, hoy el que grabó, porque nadie ha salido a decir que fue mentiras, que lo grabaron, que le utilizaron inteligencia artificial, eso fue cierto, ¿sí? Hoy conduce a Colombia. Y esa Colombia no nos la merecemos nosotros. Y yo puedo decir esto, y yo he sido coherente, consistente, he sido respetuoso con las personas. Yo no le voy a gritar a nadie, no le voy a pegar a nadie, pero creo que Colombia nos merecemos una donde se pueda hacer distinto, empezando por la lucha por la corrupción, contra la corrupción. Yo voté en blanco, me han insultado las veces que quiera y he mantenido el mismo camino. Mala película con Duque, mala película con Petro, nos falta otra película para ver en Colombia. Este que viene, en el 2026, va a ser el gobierno más difícil, porque vamos a encontrar una Colombia amarga. Colombia no es amarga, los colombianos en general somos personas amables. En Colombia, en todos los pueblos se canta y se baila, sí, pero hoy tenemos una Colombia con miedos, con incertidumbres, con rabias, con malestares, esa Colombia amarga. Y vamos a llegar con eso al 2026. Y el próximo gobierno va a ser un gobierno totalmente distinto, que sea capaz de trabajar con la izquierda, con el centro y la derecha. Y vamos a romper con este camino que vamos. Y yo creo que yo soy la persona indicada para hacer eso. Bien, Bueno. profesor, ya entonces te está lanzando aquí en el programa. No, pues casi, pero lo que estoy diciendo es,
Estoy participando en política. Yo he sido candidato presidencial 2 veces. En el 2018 casi. Y he puesto la cara y he respondido, he reconocido los errores que he cometido, pero nunca me he equivocado al hablar de principios, de forma distinta de hacer la política, la capacidad de construir y transformar, como hicimos con Medellín, con gente muy valiosa. Es que en Colombia tenemos una riqueza gigantesca y no podemos quedar en esta trampa que nos han metido, en la que nos tienen metidos, que la política es así, es una política tramposa y con esa política tramposa de esto nos salimos. Profesor, decía un psicólogo amigo mío que uno puede tomar las decisiones desde los miedos o desde las virtudes. Quizá hemos estado votando desde el miedo, desde la desesperanza, desde un lado oscuro del corazón que es así de pequeñito realmente, y no desde las virtudes de eso que hoy Sí. representas, que es, digamos, que es el colombiano que es más así, el colombiano que le gusta su bicicleta y que le gusta su fútbol, pero que le gusta estudiar y que es apasionado, dice, no, yo voy a ser carpintero, pero bien hecho, que puede ser, o soy ingeniero, o soy matemático. ¿Crees tú que hay una manera, digamos, de que el colombiano recuerde eso y que podamos volver Pues a decir desde las virtudes con un mensaje de esperanza lógica, racional, fundamentado en cosas no fuera de ideologías y más en la racionalidad? Yo creo que sí, y en el humanismo. y se pueden juntar. Yo creo que hoy en Colombia hay un agotamiento muy grande de ver esta pelea. Duque, Petro, toda esa confrontación, pues ¿qué nos ha dado? ¿Estamos viviendo mejor? ¿Se está cambiando esta sociedad? No se está cambiando, ¿sí? Yo hago parte de un mundo, siendo un profesor, una de las características de un buen profesor, una buena profesora es sacar lo mejor de la gente. Apóstele a las capacidades para sacar lo mejor, para que se pueda transformar. Si yo tengo un estudiante, tengo que entender el estudiante qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene. Puede que no sea bueno para matemáticas, pero tiene otras características. Pues apóyelo con esas características para que se vaya desarrollando. En política, dar miedo es muy fácil. Agredir, pues tocó una palabra. Usted insulta a una persona y la agredió. Y eso es fácil hacerlo. Y entonces se ha vuelto popular que el que más grita, el que más insulta, el que más agrede es el valiente. Yo creo que se puede trabajar con diferentes grupos. Yo creo que se puede construir. Pero no solamente creo, sino lo he demostrado. Yo sé conducir equipos, llegar a un lugar, ser respetuoso. A mí me va a dar pena ahora que yo soy una persona respetuosa. Tantos de los que hablan de ser violentos, ¿a usted le gusta esa violencia? No, Colombia no tiene que ser violenta. Nos podemos respetar, podemos transformarnos, podemos educarnos, podemos sacar lo mejor de la gente, podemos resolver problemas, diferencias, hay muchas necesidades. La corrupción, ¿a quién le roba? A los pobres. La corrupción le está robando a los pobres, a los ricos no pierden un peso. La violencia, ¿a quién le quita las oportunidades? A los pobres. Los ricos se pueden proteger. Ese daño que se le hace a nuestro país lo tenemos que resolver, y en la política. Ya hemos visto esta película. No son buenas películas, falta la buena película. Eso es lo que yo creo. Profesor, gracias por darnos un mensaje de esperanza. Vuelvo a repetirlo, desde la coherencia, desde la experiencia, además con administraciones exitosas en Antioquia y en Medellín. Muchos éxitos por ti y por el país en esta campaña. Y esperemos que en el fondo, tal como lo queremos hacer también en el programa, pues nos conectemos desde lo que nos une. Creo que a todos los colombianos nos une las ganas de trabajar, la esperanza, el respeto por el de al lado, y al final terminar esta horrible noche de violencia de todas las maneras, porque por supuesto la violencia no son solo las balas. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos Muchas en Uno a gracias. Uno. Estuvimos en Uno a Uno con el profesor Sergio Fajardo, increíblemente inspirador, y de alguna manera nos dio como la chivita. Casi, Ramiro, no nos precipitemos. Yo he dicho que altamente probable, y no es por molestar, hay ciertos temas personales que tengo que arreglar antes de ser candidato, pero yo quiero, o sea, ese no es el problema, pero hay ciertas cosas que uno tiene que resolver para dar este paso en la vida. Nos vemos en Uno a Uno dentro de 8 días y seguramente en muchas otras ocasiones en el Canal 1 con el profesor Sergio Fajardo. Uno a Uno con Ramiro Avendaño.